En nuestro planeta existe mucha gente que no cree en la brujería o en estas cosas de índole paranormal. El escepticismo bloquea la mente de algunos, evitando aceptar que lo que viene del más allá o de otras dimensiones es real. Sin embargo, yo sé que existe y todo esto que les voy a contar fue verdad. A mí me sucedió. Todo lo que viví empezó a sucederme a la edad de 13 años. Rentábamos una casa en la ciudad de nombre Liberia, Guanacaste, en Costa Rica. Vivíamos pegados a otra donde también vivía la dueña. Recuerdo que una noche al estar durmiendo, de repente sentí que alguien me tocó un brazo. Abrí mis ojos y pude ver un niño vestido de gris con un libro en su mano. Me lo estaba mostrando. También traía un velo gris, por eso no le pude ver su rostro. Aún así era aterrador, porque yo intentaba gritar pero no podía. Él me insistía que tomara el libro. Entonces, a la tercera vez que grité papi, sí salió mi grito muy fuerte. Mi padre se levantó, pero antes que llegara al cuarto, el niño desapareció traspasando la pared. No podía creer lo que había visto, no obstante era real. Se lo conté a mi papá, sí me creyó, porque además de eso, en ese mismo rato, vivimos otro evento muy espeluznante al estar todos juntos. Esa noche, unos gatos afuera empezaron a maullar horriblemente, pero luego entre sus maullidos claramente decían nuestros nombres. Era tan macabro que todos empezamos a orar. Hasta mi papá quedó muy espantado y nadie pudimos dormir esa noche. Luego otra ocasión apareció un zorrillo queriendo entrar a la casa. Mi padre lo mató, pero después que lo quiso tirar no estaba por ningún lado, había desaparecido. Era extraño, ya que todos vimos cómo mi padre le cortó la cabeza y de repente ya no estaba. Todo eso sucedió en esa misma casa, por eso decidimos mudarnos a otra que estaba enfrente, pero igual nos siguieron asustando. Golpeaban las paredes a medianoche, también la puerta principal de la casa, pero cuando íbamos a ver no era nadie. Sin embargo, los ruidos no cesaban y toda la noche nos la pasábamos rezando. Después nos enteramos que la dueña de ambas casas era bruja y sin más también nos fuimos de ese lugar porque a mí me daban ataques de pánico. Sentía que alguien se me subía y que me estrangulaban. Por las noches me daban ganas de salir corriendo. Me sentía enferma, pero cuando iba al hospital no me encontraba ninguna enfermedad. Un día, desesperada por el miedo, huí de mi casa a la de una amiga. Ahí dormíamos juntas y a medianoche escuchamos que mi hermana me estaba llamando desde el patio. Yo me preguntaba por qué a esa hora. Además, ella no sabía dónde estaba, pero la incertidumbre me hacía dudar y le dije a mi amiga que saliéramos ya que mi hermana me estaba hablando. Pero de repente, la voz se volvió una horrible carcajada, junto con unos aleteos por arriba del techo de algo enorme que salía volando. Al escuchar eso, al momento pensé que era la misma bruja que me estaba persiguiendo. Después, mis padres dieron conmigo y me llevaron a casa, pero cuando regresamos al pueblo donde nací, todas las noches caía un animal pesado sobre el techo y empezaba a caminar sobre él. Luego se quedaba parado arriba, justamente donde yo estaba acostada, y ya no se movía más. Parecía que me olía. Yo temblaba de miedo y luego de pronto salía volando sin caminar. Solo se oía un arañazo que daba en las láminas del techo, causando un horrible rechinido en las láminas con sus enormes garras que tenía como uñas al emprender su vuelo. Esto ocurría casi siempre. Era igual a lo que me sucedía cuando estaba con mi amiga, lo cual quería decir que me estaba siguiendo. En otra noche, que estábamos conversando con una amiga de la familia, de pronto se vino abajo algo muy pesado de un árbol y cayó al suelo con todo y ramas. Fuimos corriendo a ver qué había caído y no vimos nada, pero noté que mi amiga se puso nerviosa y rápido se fue. Me pareció muy raro y les dije a mis padres que tal vez ella era la bruja. Luego esa misma noche, como a las 4 de la madrugada, me despertó un sonido tenue. Al abrir mis ojos, vi un enorme sapo encima de mi pecho comiendo insectos de la pared. Entré en pánico y grité mucho. Mi padre llegó y me lo quitó.
Le dije que cómo había entrado si yo mantenía el cuarto cerrado. Mi padre solamente lo tiró. En esa ocasión estaba de visita con ellos porque yo vivía en la capital y cuando regresé, luego me llamó mi supuesta amiga. Le dije lo del sapo y que sabía quién era ella. Entonces me colgó rápidamente el teléfono y nunca más volvió a mi casa ni a llamarme. Ya cuando regresamos de la ciudad de Liberia, tuvimos otra experiencia familiar en la cual caía sangre del techo de la sala, pero mi padre revisó y no había nada. La sangre que chorreaba era negra y a los días empezó a salir un olor nauseabundo del cuarto de mi papá y él se enfermó en esos días de neumonía. Después detectó de dónde venía el hedor y encontró una bolsa que destilaba sangre. Cuando la abrió, tenía 6 semillas de tejocote y en cada semilla había dentro un corazón de pájaro cocido. Somos 6 en mi familia, lo cual quería decir que el mal era para cada uno de nosotros. Mi padre prendió fuego e intentó quemar esto tan apestoso, pero no se podía. Pensó en echarle agua bendita y solo así empezó a arder, pero salía un humo azul del fuego al quemarse todo y al día siguiente se le quitó la neumonía. También era extraño que repentinamente todos mis animales se morían. No podía tener animales porque todos morían de forma extraña. Una vez fui con un señor que era curandero. Unas compañeras de trabajo me acompañaron. Íbamos en mi carro y cuando llegamos, el brujo cuando me miró, sin decirle nada, dijo que hacía 8 días se me había muerto una perrita, diciéndome exactamente cómo murió. También me dijo que había sido mi vecina quien la había matado con brujería porque me tenía coraje, ya que yo sabía todo lo que era ella por un don que tengo. La verdad me asusté demasiado por lo que me pudiera hacer esa malvada bruja. Había escuchado algo sobre ella. Decían que por las noches salía para hacer sus maldades a quien le estorbaba. Con lo que me dijo el brujo, confirmé que ella era la bruja que me perseguía y lo más seguro que también sabía que yo tenía este don. Por eso me causaba esto todas las noches para que enloqueciera de terror. En ese entonces yo tenía 18 años y ella murió cuando cumplí 24. Después me fui a vivir a la capital pensando que todo eso había terminado al morir ella, pero estaba equivocada porque también en ese lugar escuchaba cosas en el techo, canicas que tiraban en el piso de arriba y rebotaban, luego pies descalzos corriendo tras ellas, esto siempre a medianoche. También me apagaban el televisor y abrían la llave del lavamanos. Una noche tiraron la tapa de una olla en el pasillo. Fui a ver y no era nada. Eran cosas para sentir miedo. Tenía que encender la luz, solo así no sucedían estas cosas. Ese era el método para no escuchar ni ver nada. Luego regresé a mi pueblo natal, pero las cosas paranormales seguían sucediendo. Siempre escuchaba ruidos en los techos. Lo extraño era que la bruja que me hacía todo esto ya había muerto. Era para volverse loco. Entonces, de repente un día, empezaron a brotar de la pared pequeños gusanos blancos. Yo los mataba, pero salían más, solo que no se veía de dónde venían, porque la pared no tenía grietas y no sabía por dónde aparecían. Les llamé a mis padres para que vinieran a bendecir la casa. Extrañamente después de esto, enfermé gravemente de una neumonía. Tenía 30 años y casi muero. Gracias a Dios me recuperé, pero 2 años después aparecieron de nuevo los mismos gusanos y volví a enfermar de neumonía. Me di cuenta que otra bruja quería matarme, entonces me salí de ahí y me vine a donde vivo ahora. Pero estando recién llegada, una noche desperté y vi un hombre con cara de nahual u hombre lobo. Tenía el rostro muy peludo y pensé que quizás era la bruja. Me agarró del cuello y no me dejaba respirar. Yo no sentía sus manos en mi garganta, pero tenía la sensación que me lo apretaba viendo su rostro y el aire me faltaba. Entonces mencioné a las 3 divinas deidades y me soltó desapareciendo atravesando las paredes. Luego lo escuché que iba por el techo corriendo. Entonces llamé a mis padres para que igual vinieran a bendecirme la casa y no lo volví a escuchar.
Todo esto me sucedió desde los 13 años a la fecha y solo deja de suceder si tengo las luces prendidas. Son cosas que dejan marcado de por vida a quien las vive, porque cuando te envían males por medio de la brujería, te hacen vivir un terror muy cercano a la locura. Solo espero que esto termine pronto con la voluntad de Dios. Una bruja entre la tormenta. Hoy voy a contarles 3 sucesos basados en hechos reales. Por lo demás, de sobra sale decir que son muy escalofriantes. Las personas que me los confiaron dicen y aseguran que por más increíbles que parezcan sí sucedieron. Comenzaré. Ponte cómodo y disfrútalos. Nadie sabemos a ciencia cierta qué tantas cosas paranormales puedan existir en nuestro mundo. Lo que sí es seguro que se pueden hacer presentes en cualquier instante, haciéndote vivir momentos escalofriantes, porque son cosas venidas de otros planos que no entendemos y no sabemos qué daño pueden ocasionar. A mí me pasó algo muy tenebroso. Mi historia, aunque sea corta, es muy escalofriante por el alto grado contenido de terror que conlleva. Se las voy a contar. Omitiré mi nombre para evitar controversias y malos comentarios. Esto sucedió hace unos 6 años. Hoy día tengo 56. En ese entonces tenía tiempo escuchando ruidos en mi techo, el cual es de láminas. Por eso claramente se escuchaba que caminaba algo como un animal pesado con unas uñotas. Hasta se escuchaba cómo pegaban en las láminas, arañándolas al caminar, y hasta llegué a pensar que se iban a romper de lo pesado que se sentía el animal. No sé, pensé que era un guajolote, pero más grande por lo pesado que se sentía. Se cree y también se dice que en los pueblos o ranchos es donde más sucede este tipo de cosas, y yo vivo en un rancho que fue donde me sucedió. Ese día, para que la noche se tornara más espeluznante de lo que ya estaba, siendo como un mal presagio para mí, comenzó a llover muy fuerte. La recia tormenta ocasionó que se fuera la luz. Los relámpagos lo hacían más tétrico y sus rayos se tornaban cada vez más fuertes. Mi cama quedaba frente a la ventana, la cual permanecía cerrada por la torrencial lluvia. De repente y sin motivo aparente, la cortina se cayó. Me levanté y la puse en su lugar nuevamente, pero apenas acababa de subir a la cama cuando se vuelve a caer. Me levanté de nuevo para volverla a acomodar, pero esta vez hasta la amarré para que no se cayera y regresé otra vez a la cama. Sin embargo, por increíble que parezca, se volvió a caer. Fue cuando sentí mucho miedo. Eso ya no era normal. Entonces me puse a rezar levantándome a poner nuevamente la cortina sin dejar de hacerlo, pero esta vez le puse clavos. Después que la acomodé regresé a mi cama. No obstante, aún faltaba lo peor, porque en el momento que cayó un relámpago, se escuchó que un pájaro gigante chocó con la ventana, y aunque los vidrios no se rompieron, ocasionaron un tronido muy escalofriante. Grité muy asustada, estaba aterrorizada, porque se empezó a escuchar que rasguñaban los vidrios con las uñas, como si se quisieran subir al techo. Yo no paraba de rezar sintiendo escalofríos. Literalmente estaba muerta de miedo, porque seguía escuchando todo sin saber qué hacer. De repente ya no se escuchó nada. No me dejarán mentir que todos, aunque en ocasiones sentimos morir de miedo, somos demasiado curiosos. Entonces mi curiosidad superó el miedo que sentía y me levanté a ver si veía algo por la ventana. Al mirar hacia el suelo alumbrada por la veladora, vi 3 sapos, pero estaban dentro de la habitación mirándome. Sus miradas estaban hacia arriba y de un brinco subí a mi cama. Ya no me bajé. Simplemente recé y recé hasta que cansada me quedé dormida. Cuando desperté, vi que los sapos estaban secos, como formando un triángulo. Mi pregunta era, ¿cómo se secaron tan rápido y por dónde habían entrado? También, ¿qué fue lo que chocó con la ventana y qué tipo de animal era? Luego llegué a la conclusión que era una bruja, pero ¿qué quería conmigo? Aún me lo sigo preguntando. Tal vez quería hacerme un mal, pero por alguna razón no pudo lograrlo, porque gracias a Dios yo me siento sana, muy llena de vida. En forma de chango, el diablo me quiso llevar.
Lo que a continuación voy a contar realmente me dejó horrorizada y aunque no lo viví yo, aún así sentí escalofríos al escuchar a quien me lo contó. Fue una cosa increíble. Sin embargo, es la realidad de mucho de lo que hoy día se está viviendo y es horrible. Aunque no todas las personas le faltan al respeto a sus padres, sí hay muchos que lo hacen, incluso hasta los golpean y han llegado al extremo de matarlos. Este sujeto de quien les voy a narrar vivió algo espeluznante por esos motivos. Fue algo que en su vida nunca pudo superar, porque incluso le dejaron marcas imborrables, pero bien merecido se lo tenía por las cosas aberrantes que hizo. No sabemos quién o el cómo, tampoco el por qué, pero sin lugar a dudas alguien intercede, ya sea el bien o el mal en estas acciones tan viles por parte de algunos malos hijos. Sabemos que cuando tratan mal a un padre y más a una madre con esa acción, es como si ardiera el infierno, debido a que son actos inconcebibles los que algunos hacen con quienes les dieron el ser. Entonces es cuando alguien envía a algún ser o demonio para castigar a aquel cobarde. Este ente se le puede aparecer a quien viene a castigar en cualquier forma, ya sea como animal, demonio o ángel, incluso también lo puede hacer como persona. Lo que realmente ignoramos y no sabemos, aunque el enviado es de bajo astral, o mejor dicho un demonio del Averno, es si viene por sí solo o fue enviado por lo divino en común acuerdo con el diablo para que el castigo sea duro y terrorífico. Recordemos que solo Dios es quien controla todo esto, porque Él también tiene poder en el Averno con lo malo, no permitiéndole hacer ciertas cosas. Tengo un familiar y fue quien me contó que él conoció a un hombre que junto con él trabajaban cuidando una casa muy grande, tipo hacienda, en la que ambos se quedaban en las noches para cuidarla, que no fueran a meterse a robar. Dice que aquel hombre discutía mucho con su mamá, ya que era como una costumbre para él. No le tenía ningún respeto, quería que se hiciera lo que él dijera, porque si no era así, le pegaba. A mí nomás de escucharlo me hervían mis tripas por el coraje que sentía. La verdad era un mal nacido. Esa vez antes de irse a la hacienda, tuvo una discusión con su madre, pero esta vez se sobrepasó porque le dio una santa paliza a la pobre anciana. Como excusa dijo que nunca pensó ni le pasó por su mente que era su madre a la que estaba golpeando. Tal vez fue porque andaba borracho, drogado o simplemente porque era un desgraciado. Después de hacerlo, se fue como si nada a su trabajo. No sentía ni un ápice de remordimiento, aquel mal hijo. Mi familiar también se fue a trabajar como siempre y allá se encontraron. Ya en la noche, como a eso de la 1 de la mañana, de repente se le aparece un animal en forma de mono, pero aún más horrible. Mi primo dice que los dos dormían en un cuarto grande en forma de sala. Estaba muy amplio y largo, le cabían 2 camas grandes, porque dormían juntos en la misma habitación, pero en camas separadas. Cuenta que cuando el animal se apareció, le cayó encima y lo estaba matando de una manera rara y escalofriante. No le propinaba golpes, lo hacía como hundiéndolo en la cama para que ésta se lo tragara con el colchón. La utilizaba como una puerta dimensional para arrastrarlo al infierno por lo que había hecho con su madre. También dijo que sus ojos estaban echando fuego y que él gritaba como loco bien aterrado que no se lo llevara. Mi primo estaba bien asustado, viendo también a aquel demoníaco ser a un lado muy cerca de donde estaba. Imaginó pensando que luego se lo llevaría a él también. Tembloroso, solo se le ocurrió rezar un Padre Nuestro con toda su fe, sabiendo que aquello era cosa del mal, y en ese momento el dichoso animal lo soltó y empezó a correr velozmente. Después de soltarlo, el engendro saltó por la cama de donde estaba, soltando al otro y desapareció. Ya no lo volvieron a ver, se perdió en el oscuro cuarto como por arte de magia. Dice que su compañero brotó del colchón temblando porque ya casi se lo había tragado completamente. Después se levantó y mi primo le vio 2 quemadas en cada uno de sus hombros, pero como era de noche, no se le apreciaban bien. Sin embargo, al amanecer vieron que las dichosas quemadas eran nada más y nada menos que las manos marcadas de aquel ser.
pero no eran manos de chango ni de ningún otro animal, eran manos humanas como con garras. El hombre enseguida corrió directo sin detenerse para con su madre y llorando le pidió perdón. A grito abierto le decía que no lo volvería a hacer jamás. Sus gritos eran desgarradores, pidiendo perdón a quien le diera la vida. Según ese día su madre lo perdonó, pero mi familiar cuenta que esas marcas le quedaron para toda la vida, jamás nunca se le quitaron. Por ahí cuentan de un señor que se dedica a la santería. Le dijo que esas cosas eran las manos del diablo. Había ido para llevárselo al infierno como castigo por no respetar a su madre, porque era pecado mortal no respetarlas y más pegarles, y eso había hecho él. También le dijo que su salvación fue gracias a su compañero de trabajo. En el momento rezó de corazón, que de no haber sido así, esa noche se lo hubiese llevado y ahora estuviera ardiendo en el infierno. Las quemaduras se las había dejado para que nunca olvidara que debe de respetar a sus padres, pero más a la madre, porque ellas son quienes nos dan la vida y que debía tomarlo como una segunda oportunidad, porque el diablo nunca da segundas oportunidades. Mi familiar tuvo esa experiencia muy fuerte debido a que en ese momento se encontraba ante tal suceso, al estarlo viviendo su compañero de trabajo. Hizo pecado mortal y gracias a sus oraciones siguió en el mundo de los vivos. Pero mi primo también tuvo secuelas, cosa rara, pero desde ese día ve y siente cosas. Aprendió mucho sobre lo paranormal. El Cristo que desapareció de la cruz. ¿Qué tal? Quiero contarles algo que me sucedió, un suceso que para mí fue aterrador. ¿Alguna vez se han imaginado vivir algo al extremo, algo tan escalofriante que después de vivirlo les hace dudar de sus creencias? Bueno, pues mi esposo y yo tuvimos una experiencia de esa magnitud. Fue tan terrorífica que cuando la escuchen, tal vez ustedes mismos van a dudar de aquello en lo que creen. Nuestra experiencia no es algo inventado, porque otra persona también la vivió como nosotros. Incluso para él fue mucho más tenebroso. Hace unos meses sucedió esto. Teníamos un Cristo colgado en las escaleras que dan para el segundo piso. Sin embargo, como andábamos remodelando, cuando empezamos a pintar la pared lo quitamos. En ese momento notamos que la imagen tenía un aspecto siniestro. Por tal cosa no la volvimos a colgar, pero después no sabíamos qué hacer con ella y la guardamos en una habitación. Al cabo de unos días, un amigo de mi esposo fue de visita, la vio y le dijo que si se la regalábamos. Como a nosotros ya nos daba hasta miedo mirarla, al momento le dijimos que sí. La cruz era muy grande, con la imagen de Cristo. Estábamos empezando a ser creyentes, pero eso nos hizo dudar de esa creencia y ya no quisimos colgarla en donde estaba. Como lo dije antes, se veía algo siniestra, parecía que de repente cobraría vida y se bajaría de la cruz. Antes que se la llevara nuestro amigo, aproximadamente una hora antes, subí al cuarto donde estaba el Cristo. No sé, pero cuando pasé por donde la teníamos recargada, de reojo vi movimiento en ella. Miré aterrada y juro que la imagen de Cristo se estaba moviendo. Literalmente parecía querer zafar los brazos, como si se quisiera bajar de la cruz. Me quedé helada, fría como un témpano de hielo. Lo más escalofriante fue que me miró y al darse cuenta de que yo también la observaba, dejó de moverse. Por un momento creí estar alucinando. Entonces me acerqué para asegurarme que no se movía. Aunque ya no lo hizo, podría jurar que se movió, pero no le dije nada a mi esposo. Después el amigo se la llevó. Más tarde, cuando ya se la habían llevado, la persona que lo hizo llamó a mi esposo asustado. Le dijo que al subir la cruz en su camioneta, cuando cerró las puertas, los vidrios se quebraron haciendo una pequeña explosión. Sin embargo, la cruz estaba intacta, pero la imagen de Cristo ya no estaba. No había ningún rastro de ella en la camioneta, simplemente desapareció. Se lo conté a mi esposo, junto con lo que yo había visto antes, y se horrorizó, diciendo que por fortuna nos habíamos deshecho de ella. Ellos, asustados, llevaron la pura cruz a una iglesia sin el cuerpo de Cristo y la dejaron allí.
Nosotros hasta la fecha no le hemos encontrado ninguna explicación lógica, pero verdaderamente fue algo tenebroso lo que vivimos aquella persona y yo. Me hace pensar que tal vez era el anticristo y tiemblo de miedo de solo imaginármelo. ¿Crees en lo paranormal? Dime, ¿tú ya has vivido algo terrorífico sobre este tema? ¿Piensas que los desdoblamientos o sueños astrales son reales y que sí suceden? Tal vez en apariciones fantasmales que se hacen presentes después de morir, o aún más allá, en las visitaciones de los demonios del placer que aparentemente entran en los sueños, pero que realmente están en tu cama abusando de ti. Es tan real que te hacen llegar al clímax. ¿Sabías que en ese tipo de situaciones, tanto el demonio del placer como a quien poseen se pueden obsesionar? Si un súcubo o íncubo visita más de una vez a su elegido y lo disfruta, tienden a obsesionarse uno del otro, deseando más visitas. Al principio aquel demonio aparece con la apariencia de alguien muy hermoso, llenan tus expectativas con una belleza interior, así como exterior. Hacen todo lo que siempre has deseado y nunca has hecho hablando sexualmente. Después, cuando creen que ya estás listo, se dejan ver tal cual son, y si es aceptado en su forma demoníaca, estarás perdido. Quienes han tenido este tipo de visitas, al final describen eventos aterradores, lo que al principio fue meramente placer. Lo que les voy a contar fue un suceso real, algo que jamás pensaran pudiera suceder, porque quien lo vivió llegó al límite, obsesionándose de aquel ser demoníaco. A decir verdad, ambos se enamoraron, tomando el suceso como una cosa inconcebible. Los nombres que usaré serán ficticios para cubrir la identidad de los involucrados. Marta era una mujer normal como cualquier otra, soltera con un trabajo estable, además muy hermosa. No le pedía más a la vida. Bueno, sí, un buen hombre, pero ese llegaría en cualquier momento. No tenía ninguna prisa. De hecho, había alguien que le pedía juntarse con él, pero primeramente quería disfrutar su soltería. Todo le pintaba color de rosa para ella, hasta que cierto día cambiaron las cosas. Una noche que estaba acostada por dormir, entre sueños escuchó un ruido en la habitación. Estaba tan oscura, aún así al incorporarse, creyó ver una sombra cruzar de un lado a otro por la habitación. Prendió una lámpara del buró y no había nadie. Marta pensó que lo había imaginado y volvió a acostarse, tratando de dormir. En cuanto se durmió, comenzó a sentir que flotaba entre una espesa neblina y de ella salía un atractivo hombre. Era tan hermoso, parecía un ángel, tal como se lo había imaginado para casarse con él. El hombre, sin decir nada, la tomó en sus brazos. De repente se vio posada en su cama, ya no flotaba entre la neblina. El negligé de seda transparente que se puso para dormir resbaló de su cuerpo quedando completamente desnuda, y las caricias no se hicieron esperar. La tomó de la cintura y la replegó en su virilidad. Primero fueron caricias apasionadas, después se hicieron candentes hasta llegar a lo obsceno. Ella no puso ninguna resistencia, era tan excitante el momento que se dejó llevar, disfrutando aquellas caricias avasalladoras que la hicieron derretirse, elevándola al mismo cielo como en ningún otro sueño, mucho menos en la vida real. Aquel extraño hombre la miraba sonriendo, complacido de lo que habían hecho. Luego fue igual, sin hablar una sola palabra desapareció entre la neblina. En ese momento Marta despertó agitada, sudorosa. El sueño verdaderamente había sido muy intenso, casi como una dulce pesadilla. Tocó su entrepierna y cerró sus ojos, recordando los deliciosos momentos que viviera en ese sueño, y sus dedos se llenaron de humedad, una humedad viscosa que se había derramado entre las sábanas. Entonces se dio cuenta que había sido poseída, pero ¿por quién? Si ella vivía sola. ¿Acaso su pesadilla había sido real? Un helado frío recorrió su cuerpo al recordar la sombra que había visto antes de dormirse. Los días pasaron y no volvió a tener otro sueño, pero Marta aún lo recordaba.
Hasta sentía las protuberantes caricias que le hiciera aquel hermoso rubio hombre. Le parecía descabellado, pero estaba deseando volver a soñarlo. Su pensamiento se fue más a lo extremo porque deseó que si era real, apareciera en su habitación. Esa noche cansada se quedó dormida. De pronto escuchó que una voz entrecortada decía su nombre. Abrió sus ojos y vio que de entre la pared emergía aquel hombre rubio flotando en el aire. Su mirada era muy sádica, como si con ella le hiciera saber que tendrían otra noche tormentosa de placer. Marta parecía flotar, se sentía la mujer más afortunada del mundo. No sabía quién era esa aparición ni de dónde venía, pero tampoco le importaba. Solamente quería disfrutar del momento y el ser le dio otra torrencial noche de placer, haciendo todo lo habido y por haber en cuestión del sexo, mucho más intenso que la vez anterior. Todo era tan real. En el sueño podía escuchar los autos pasando en la calle que está frente a su casa. Y cuando despertó, su cama estaba destendida, como si hubiesen brincado en ella. Ya no pensaba que era un sueño. Un ente la estaba visitando para poseer su cuerpo. Investigó sobre ellos. Decían que esos seres eran íncubos, los demonios del placer que atacan a las mujeres por medio de sus sueños. Se horrorizó de ello, pero tenía sentimientos encontrados. Ya no quería que ese demonio llegara a su habitación, pero a la vez sentía la necesidad de tener sus caricias. Entonces, de entre todo eso, pensó en juntarse con Rubén, aquel chico que siempre se lo venía proponiendo de hacía tiempo, pensando que con eso el demonio dejaría de visitarla. Por un tiempo fue así, aquel incubo no apareció. Sin embargo, después de unas noches llegó la tormenta y el ser demoníaco entró nuevamente en ella, sin importarle que estuviera Rubén a su lado. Escalofriantemente lo mantuvo en un trance, tumbándolo de la cama. Luego empezó a hacerle brutalmente el amor a Marta. Ella lo disfrutaba como nunca, hasta veía que el rostro del ente cambiaba por momentos a uno demoníaco. Creía que eran sus sueños que le estaban haciendo ver cosas distorsionadas. Al sentir que algo atravesaba su ser, olvidaba todo y le pedía más y más. No ponían barreras ni tapujos, practicaban de todo por muy asqueroso que pareciera. Por la mañana que despertaba, le dolía mucho el cuerpo y hasta en algunas partes de él tenía moretones. Al recordar el intenso sueño de pasión que había tenido, pensaba que inconscientemente se los hacía. Rubén, por su parte, al amanecer en el suelo, se preguntaba cómo había llegado ahí, si no había sentido caerse de la cama. Tampoco recordaba haberse bajado solo. Le pareció sumamente extraño. Así fueron muchas ocasiones las que aquel incubo la visitaba para hacerla suya. Parecía estar obsesionado con ella. Los dos se correspondían, tanto que Marta se negaba a hacerlo con Rubén, lo cual a él no le pareció nada normal. Ella fue con un psicólogo, pero al contarle todo lo que había vivido supuestamente en sueños, el profesionista le dijo que eran sus demonios retraídos, debía sacarlos y hacer con su pareja todo lo que hacía en los sueños. Obviamente el psicólogo no le había creído. Marta lo entendió, nadie le iba a creer que era poseída sexualmente por un demonio, mucho menos que estaba obsesionada por él, porque cada día que pasaba deseaba tener sus caricias, aunque le quemaran la piel. Una noche entró de nuevo a su cama, hizo lo mismo, metió a Rubén en un letargo sueño y lo tumbó al piso. Había llegado el momento de mostrarse tal cual era, un demonio del placer. Marta, al verlo llegar, dibujó una dulce sonrisa en sus labios. Imaginaba la deliciosa noche que iba a pasar. El incubo cayó en su cuerpo bruscamente y ella lo recibió con pasión. Lo esperaba ansiosa, sabía que en cualquier instante llegaría. Luego de unos momentos con el vaivén de la cama, parecía que ésta se iba a quebrar. De repente aquel ser empezó a tomar su forma de demonio. Marta lo miró y se dibujó una mueca de terror en su rostro. No obstante, sucedió lo más aberrante. En vez de rechazarlo aterrorizada como debería ser, se aferró más a ese demoníaco cuerpo.
Su obsesión por él la llevó más allá del límite, aceptando tal cual a ese maligno ente. Pero faltaba algo más. Rubén en ese momento despertó. Estaba en el piso y al escuchar los escalofriantes ruidos rápidamente se levantó. Lo que miró era para volverse loco. Un demonio estaba sobre su mujer teniendo sexo. Se veía un ser horripilante. Era brutal, así como escalofriante, porque veía que hasta se elevaban sobre la cama. Pero lo más descabellado para él fue el ver que Marta lo disfrutaba. Ahora entendía por qué ella no quería hacerlo con él. Su mujer estaba enamorada de ese demonio. No podía permanecer ni un minuto más ahí y salió corriendo en su pura pijama. En la mañana encontraron muerta a Marta, asfixiada por el cuello, y de ello culparon a Rubén. Por más que alegó diciendo quién la había matado, nunca le creyeron. ¿Quién iba a creerle que un demonio después de hacerle sexo la mataría? Ahora está en la cárcel. ¿Tú qué piensas? ¿Que el demonio, obsesionada por ella, la mató para llevársela? ¿O que fue Rubén, quien por celos de ya no querer hacerlo con él, le dio muerte?